encanta oírte hablar. Ahora sigue El Mañanero. El Mañanero. Estamos de regreso en El Mañanero por la Bacana 105.7 y vamos a recibir a nuestro experto, Alex García. Omar es tu hermano. Sí, exacto. Muy buenos días. Un momentico, Alex. Exacto. Ese no es el de Alex. No, que eso es importante. El amarillo. Pero tiene que explicarme lo que es, para yo saber si, no me sabe gané tampoco. algo. Está bien. ¿Todavía no sabemos? No, tampoco. Buenos días. Como siempre, tratando de actualizar los elementos de la comunidad internacional y lo que tiene que ver con el mundo. Y ayer, no sé si ustedes vieron, estos días le hemos dado seguimiento al huracán Milton. Sí, le dieron seguimiento. Y si bien es cierto, el Milton empezó con unos pronósticos terribles. Se suponía que iba a ser categoría 5, uno de los más grandes de la historia. Al final no tuvo tanto impacto como se pensaba. Fue de boca, sobre todo por la cantidad de muertes. No, porque fíjate que el que había pasado 2 semanas antes fueron 200 y pico de muertos. Y él no lloró. Pero yo creo que la gente tomó las medidas. Eso nos pasó aquí como después del George, ¿no? Que no fueron tan malas las consecuencias de lo siguiente porque la gente tenía miedo. Y yo quiero aprovechar esa oportunidad. Siempre tratamos de linkear todo con la política internacional para ver lo que está ocurriendo con el cambio climático y qué medidas está tomando la comunidad internacional sobre eso y qué impacto tiene en la República Dominicana. Fíjense que hace 2 años pasó el primer panel de expertos. Cuando uno habla del cambio climático, todavía hay muchas personas que dicen, bueno, eso es un cuento, tiene que ver con la Agenda 2030, tiene que ver con muchas cosas como esa, pero el trabajo más grande que se ha tenido hasta el momento de la comunidad científica se hizo hace 2 años y se llamó el Panel Intergubernamental de Expertos. Y ese panel concluyó que hay muchas acciones que está tomando el ser humano que impactan directamente en el cambio climático. Y fíjense que la gente siempre pregunta, pero para que entendamos un poco, por ejemplo, el efecto invernadero, que es lo peor, es, para que entendamos muy sencillamente, es como un manto que se crea sobre la Tierra que evita que el caliente salga de la Tierra, por decirlo de un modo, ¿no? Es como una capa. Y eso tiene consecuencias, como ya sabemos, como el aumento del nivel del mar, tenemos mayor incidencia de los fenómenos climáticos, etcétera. Y una palabra como la que te gusta, es lo que nosotros decimos que ahora es un fenómeno antropoceno, es el antropoceno. Yo quedo loca. Dale, para que la repita. Es el antropoceno. Vale, ¿por qué los especialistas dejaron de hablar de la capa de ozono para hablar de otra cosa? Porque logramos lo que se quería. Fíjate que lo que decían que el hueco de la capa de ozono, fíjate para que tú veas que sí la comunidad internacional en ciertos momentos puede lograr lo que quería. El hueco de la capa de ozono es porque estábamos utilizando aerosoles o algún tipo específico de químicos, por ejemplo, que afectaban la capa de ozono. Pues mira, se lograron regular la mayor parte de esos químicos, de los pesticidas, o por ejemplo, ya de cuando las mujeres usan spray, o la mayor parte de las personas usan spray, hay cosas que ya no, que se han prohibido. Entonces logramos no solamente retrasar el aumento del hueco de la capa de ozono, sino revertirlo. Espérate. Yo quedo loca. No. Porque yo te puedo entender si tú me dices que para la capa de ozono, principalmente en los cultivos grandes del mundo, los químicos que se utilizan, hay que reducirlo, hay que regularlo. Afectaba. Pero un spray en la cabeza de una vaina que está cerrada. Claro, lo que pasa es que... bueno. Eso significa, esa es tu huella ecológica. Cada ser humano... El momento yagna del día. Esto es cierto. A mí me apasiona mucho este tema porque hablamos mucho del calentamiento global y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sin embargo, pocas personas conocen su huella ecológica. Y la huella ecológica es esas acciones que hace cada individuo que con ella se suma a lo que está afectando el medio ambiente. Dígase, ¿cuántas veces a la semana tú comes carne? ¿Cuántas veces tú usas tu vehículo? ¿Cuántas veces apagas los bombillos? Si ahorras la luz, si clasificas la basura, todo eso es la huella ecológica. Entonces, aunque se ve diminuto y aunque se ve que no importa, cada ser humano haciendo cositas diminutas suman a algo muy grande. Claro, a propósito del aerosol en el cabello, que era lo que me preguntabas de la capa de ozono, el prohibir... Porque piensa que quizás una persona usa spray, pero ¿cuántos sprays se producen al año? Entonces, el lograr que se prohíba, se proscriba eso, hace que en una huella, como tú decías, de 1, 2, 3, 4, 5 años tenga un efecto. Entonces, lo que decíamos, y a propósito de la comunidad internacional del cambio climático, ya hay cosas que hemos hecho. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la COP. La COP es la reunión cada año que hacen las Naciones Unidas para tomar medidas contra el cambio climático. Y hemos logrado, por ejemplo, el Acuerdo de París, que dice que debemos hacer todo el esfuerzo para que la temperatura global no aumente más de 1.5%, que se supone que aumentaría el 4% a final de la era. ¿Y por qué esto es importante? Porque hemos tomado medidas que afectan a países como República Dominicana. Nosotros somos, y es lo que llaman justicia climática, somos un país que emite muy poco
todo lo que implica para el cambio climático. Las emisiones de República Dominicana son muy pequeñas, pero somos de los países... También depende mucho de la natalidad. Pero depende de la productividad. O sea, por ejemplo, los grandes productores son Estados Unidos, China, porque son los que emiten más gases, ¿no? Pero fíjate que a pesar de que somos los que emitimos menos, somos de los más afectados. Por ejemplo, República Dominicana ahora, uno de los pilares que tenemos es el turismo. Bueno, tenemos el sargazo. Pero pensemos que países del sudeste asiático están desapareciendo porque el aumento del nivel del mar hacen que las poblaciones Precisamente en el día de ayer, una resolución que yo deposité fue enviada a comisión para la revalorización del sargazo. Sí. En países como México, específicamente en Cancún, ya hay una industria para revalorizar el sargazo. Yo tengo un estudiante que está haciendo una tesis. Sí, aquí se están haciendo muchos intentos. Sí. Ahorita trae una máquina que la libra de sargazo, recogerla la cobra a $7,000. ¿Sabes cuál el problema del sargazo? Es la sal. Sí. El sargazo es muy productivo, se puede sacar muchos productos. El problema del sargazo es la sal. Pero no es muy caro. Desalinizar, exactamente. El problema es desalinizar, que quizás tú vamos tienes a que olerlo, invertir más agua. ese sargazo ahí. Entonces, no, pero mira, eso es una de las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos hemos dado cuenta que hay cosas que la puedes resolver República Dominicana, los estados de manera particular, y hay otras que necesita la comunidad internacional completa. Y por eso se van tomando medidas. ¿Qué cosas se han logrado? Como yo decía, teníamos el Acuerdo de París, el Acuerdo Internacional para que no suba más del 1%, pero nos hacen falta otras cosas, como por ejemplo, que ustedes si escucharon lo que dijo el canciller ahora mismo en la CELAC y algo de lo que dijo el presidente en la ONU, son lo que se llaman los financiamientos para dos cosas. Primero, mitigar lo que ya... Pero el financiamiento internacional se llama Fondo Verde. Okay. Es decir, que los países que son más responsables del cambio climático, porque son los que más producen, porque durante siglos son los que han más contaminado más, se comprometan a dar un dinero para dos cosas. Primero, la mitigación es... Países como República Dominicana, que van a tener efectos importantes, por ejemplo, porque la gente tiene que desplazarse, que le den un dinero para eso. Y después un fondo verde para... Sabemos que, por ejemplo, la Amazonía es muy importante para crear... exactamente, para crear un espacio que recicle, por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Pero qué es ese fondo verde? Decirle, mira, aquellas personas que no corten, sino que siembren, le vamos a dar un dinero, como hace Costa Rica. Si tú no cortas tu bosque, te pagamos para que tú mantengas el bosque. Pero claro, un país pobre lo que quiere es cortar para producir, como hicieron los países ricos. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que queremos hacer. Para avanzar un poco, ¿qué problemas tenemos en la actualidad? Primer problema. Yo tengo una tarjeta que... Perdón, tú tienes más, es el más complicado. Señores, pero perdónenlo. Perdón, me equivoqué. Cuando él dijo eso tan serio, de piel ahí mismo. Uno aprovecha. Sabes que los comentarios dicen, cuando tú vas es el momento más serio de todo el mundo. Yo creo que no. Pero una de las cosas importantes ahora es ¿cuáles son los grandes retos? Primer gran reto, que logremos disminuir la emisión de gases, como logramos, como tú acabas de decir, con la capa de ozono, y el problema es que los países grandes tendrían que producir mejor. Eso no lo hemos logrado. Segundo, que logremos hacer la transición ecológica. República Dominicana sigue en energética, ¿no? Que logremos que se produzca sin carbón, que logremos... Pero sabes, Alex, que por ejemplo... Si lo dejas terminar hubiera sido un palo. No, pero ese es mi principal interlocutora. Okay. Dale. O sea... No sé si sabes que nuestras intervenciones son muy positivas. Sí, pero que él termine una idea, Es sobre su idea. Okay. ¿Qué sucede? Cuando empezaron las campañas políticas y todo esto, vinieron muchos muchachos nuevos a hablar sobre que dentro de sus campañas estaba el tener algo ecológico, en poder ser un país más verde. Lo vimos en las campañas de los alcaldes. O sea que políticamente estamos muy enfocados en que eso suceda. Sí. Continúa. Es una nueva sensibilidad. Porque fíjate que cuando yo estudié en el colegio fue cuando se empezó a hablar sobre lo que tenía que ver con la capa de ozono y demás. Es una nueva sensibilidad que los jóvenes tenemos. Claro. O sea, el cambio, porque vemos el límite que tiene. Ahora, el problema es, como decíamos, ¿cómo hacemos eso factible? Y yo voy a poner dos ejemplos. Nosotros tenemos, los legisladores crearon una ley que dice que nosotros debemos priorizar, evitar los vertederos a cielos abiertos, porque sabemos que emiten muchos contaminantes y líquidos demás. feos. Ahora, para eso hace falta dinero. Entonces, lo asume República Dominicana, lo asume la comunidad internacional y eso es lo que queremos, ¿no? Que haya como una simbiosis. Y después tiene que ver... Simbiosis. Una simbiosis. Quedó loca. Un trabajo entre la comunidad internacional. Eso fue un tipo que falleció en un estudio y no estaba ahí la patóloga para hacerle la biopsia. Ahí se quedó simbiosis. Mira, es una mente creativa en ese sentido. Entonces, un tipo inquieto. ¿Qué logramos? ¿Qué nos hace falta? Que la comunidad internacional, y por eso, fíjense que ahora vimos lo que pasó en la Florida. La Florida, o
sea, el Estado, el presidente Biden dijo, no, nosotros vamos a resolver para que se vuelva a arreglar lo más pronto posible la ciudad. Pero hay países que no pueden. Si nosotros tenemos un huracán de esa categoría, ¿qué podemos hacer? Entonces necesitamos dos cosas, que la comunidad internacional nos ayude a mitigar, es decir, ya el cambio climático es un hecho, cómo logramos mitigar sus efectos y después cómo logramos adaptarnos. Hay países que tienen que adaptarse. Por ejemplo, República Dominicana, ¿recuerdan la lluvia esa que inundó la ciudad? Necesita adaptar, por ejemplo, el drenaje. Nunca se me va a olvidar. ¿De dónde llegan esos recursos? Y ponernos de acuerdo con límites. Yo creo que eso sería el próximo paso y en República Dominicana se está haciendo. Fíjense que nosotros criticamos mucho que el país no logra cosas, pero por primera vez la República Dominicana participó ante la Corte Internacional de Justicia en una consulta que lo que quiere decir es que los estados que emiten mucho tienen que comprometerse mucho y por tanto aportar mucho. Y si esa moción pasa, se llama la responsabilidad de los estados, muchos países como Estados Unidos o China o la Unión Europea tendrían que dar un dinero de sus ganancias para que nosotros podamos adaptarnos. Hay una competencia que se llama Hall Prize, que está en todas las universidades, por si se quieren motivar los jóvenes que están en las universidades, que el premio es $1 millón. Cada año se pone un reto, de crear. Cada año. Espérate aquí. El reto es que cada año los grupos de universidades crean una empresa que con cada $1 que generen puedan aportar al cambio climático. Este reto cambia cada año y el premio es $1 millón. Ale, ¿cómo la gente se comunica contigo? Alex García LO, pero fíjense que para cerrar, este tema quizás es menos controversial que otros. Si nosotros estuviéramos hablando, qué sé yo, de lo de Venezuela, de lo de Haití, la gente quizás tuviera más mociones, pero pensar de que ahora mismo sabemos que el cambio climático y sus efectos es el más importante porque es el que puede afectarnos a todos por igual. Amén. Gracias, Alex García. Y ahora,